Se habla mucho de cómo se resolverá la situación entre usted y el príncipe de Gales. Hasta se habla de un divorcio. ¿Qué piensa al respecto? No quiero divorciarme, pero evidentemente debemos aclarar esta situación. Lo hemos hablado mucho en los últimos 3 años. Solo puedo decir que estoy esperando a que mi marido tome una decisión y así saber el rumbo que tomaremos. Esta entrevista es del año 1995, una de las entrevistas más deseadas en aquel momento a la señora doña Lady Diana Spencer, Lady Di, cuando todavía era princesa en el Reino Unido porque aún era esposa de don Carlos de Inglaterra, pero ya era un vox populi que aquel matrimonio había fracasado. Y esa entrevista es noticia porque ahora, 25 años después, está sometida a una investigación que por pronto ya ha causado 2 dimisiones. La del propio periodista que hizo la entrevista, el señor Bashir, a quien dicen que la señora Lady Di llegó a referirse después de la entrevista como enano tramposo, y también la del señor Tony Hall, que era en aquel momento director de la BBC y en la actualidad ocupaba un cargo de directivo de la Galería Nacional, y que ha dimitido diciendo que no quiere perjudicar a la galería por un escándalo de su mala gestión en aquel momento por no haber investigado correctamente al señor Bashir. Oficialmente el señor Bashir ha dimitido por motivos de salud, pero todo parece indicar que intuía que la investigación que se estaba haciendo de aquella entrevista no iba a ser favorable a su persona. ¿Cree que llegará a ser reina? No, no lo creo. Se le acusa de que coaccionó a la señora Lady Diana Spencer para hacer esa entrevista y que incluso pudo haber prefabricado documentos falsos para posicionar a la señora Lady Diana Spencer contra la familia real. Mira este documento que prueba que han ordenado que te sigan, mira este documento que prueba que han ordenado que te pongan verde. ¿Cree usted que la monarquía debe adaptarse y cambiar para sobrevivir? Entiendo que los cambios asustan a la gente, sobre todo si no hay expectativas. Es mejor quedarse donde uno está. Lo entiendo. Pero creo que sí podrían cambiarse unas cuantas cosas que aliviarían estas dudas. A veces, las relaciones entre la monarquía y el pueblo se complican sin necesidad. Varios periodistas han lanzado el típico dicho de, bueno, igual que hay políticos corruptos, pues hay un porcentaje de periodistas corruptos, pero habría que debatir qué es lo que les está reprochando a Bashir, porque consiguió la entrevista, que era lo que muchos querían en aquel momento. Lo que se le está criticando, por tanto, no es la entrevista, sino el método que realizó para conseguir una entrevista. Y esto nos llevaría al debate de qué métodos utilizan habitualmente algunos periodistas para conseguir según qué entrevistas. Esa entrevista fue la que produjo en Diana esa paranoia, esos miedos que posteriormente tuvo a la prensa. Básicamente está diciendo que esta entrevista podría incluso haber ayudado al fallecimiento de su madre. La madre fue una mujer increíble que dedicó su vida al servicio. Era resiliente, valiente y de manera incuestionable sincera. El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas inmorales, al final se la llevaron. A todos los que han admitido de alguna manera su responsabilidad, gracias por hacerlo. Pero lo que más me preocupa es que las prácticas como esta y algunas incluso peores siguen usándose hoy. Entonces y ahora es mucho más que un medio, una cadena o una publicación. Nuestra madre perdió su vida por esto y no ha cambiado nada. Vamos a recordar quién era y lo que su figura significaba. Fue el periodista español, señor don Diego Arrabal, quien le socó unas fotografías haciendo toples, fotografías que nunca vieron la luz porque las compró la revista Hola, entonces dirigida por don Eduardo Sánchez Junco, y las compró la revista Hola no para publicarlas en el Hola, sino para destruirlas a cambio de que la señora doña Lady Diana Spencer aceptara promocionar la edición británica de la revista Hola. Hello. La Asociación de Editores de Prensa del Reino Unido ha destacado sobre todo el estilo único de la versión inglesa de la revista Hola, que en Inglaterra se llama Hello, y también ha calificado al magazine como el primer Euromagazine. ¿Cómo podemos valorar esto? Yo creo que ellos han querido indicar ahí que Hello tiene la posibilidad de convertirse en un futuro pues en una revista de mayor amplio número de lectores que exclusivamente Inglaterra. Aquella entrevista no fue solo un éxito periodístico para el señor Bashir, fue también un éxito económico para la BBC, dado que esa entrevista
fue vendida por una cantidad de dinero, no sería pequeña, a un montón de países para que pudieran emitirla. La emisión que estamos mostrando es la emisión de Canal Plus, la cadena de televisión de pago de España, que fue quien compró los derechos de emisión de esa entrevista en España. ¿Qué hace usted para conseguir algún cambio? Por ejemplo, llevar a William y a Harry a ver proyectos para la gente sin hogar. A ver a gente muriéndose de sida, aunque les digo que es cáncer. He llevado a los niños a muchísimos sitios en los que dudo que nadie de esta familia haya estado a esa edad. Con lo cual, insisto, aquello no fue solo algo periodístico, también fue algo económico para la BBC. Y nos lleva a otro ángulo más al recordar este episodio. La BBC ha sido puesta con frecuencia como referente de televisión pública mundial, al que todas las televisiones públicas deberían querer aspirar, desde la televisión española en España a la RAI en Italia. Pero conviene recordar que este no es el primer escándalo que surge en la BBC, que últimamente ha sido protagonista de varios episodios no precisamente positivos para ella. La BBC fue fundada en 1922 y operó durante años en régimen de monopolio. Políticamente, ha estado alineada históricamente en posiciones progresistas más cercanas al centro-izquierda del Partido Laborista que al centro-derecha del Partido Conservador, lo que ha causado que desde la izquierda se la presente como paladín de la independencia y desde la derecha se la critique calificándola, como hizo Margaret Thatcher, como una cadena con excesivo paternalismo de intelectuales de izquierda. En los años 90, la BBC ya acumulaba además críticas por un exceso de personal muy burocratizado. El que fuera su director, John Bird, abandonó el cargo en el año 2000 tras un mandato en el que había sido acusado de escándalos fiscales. Para reemplazarle, se escogió a Greg Dyke, considerado izquierdista, que había donado dinero a campañas del Partido Laborista entonces en el poder. Como presidente del Consejo de la BBC se nombró a Gavin Davies, también considerado afín al laborismo y amigo personal de Tony Blair y Gordon Brown. Los conservadores protestaron por lo que consideraban un golpe de Estado mediático. Sin embargo, estaba a punto de producirse el mayor enfrentamiento entre un gobierno y la cadena pública, y sería precisamente contra un gobierno laborista. Tony Blair había apoyado la guerra de Irak, asegurando que tenía informes que demostraban que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podía utilizar en 40 minutos. La BBC, en un reportaje del periodista Andrew Gilligan, aseguró que fuentes del gobierno le habían acreditado que aquellos informes habían sido falsificados. Aquella fuente era una única persona, David Kelly, que no era miembro del gobierno, sino un simple consultor sobre temas armamentísticos. Kelly se suicidó en julio del año 2003 disparando el escándalo que cuestionaba a la BBC por haber difundido aquella noticia sin más contrastes y sin pruebas de esa falsificación de informes. Una investigación posterior dictaminó mala praxis de la BBC. Gavin Davies dimitió como presidente y Greg Dyke fue destituido como director. Gilligan también abandonó la cadena. No sería el último escándalo de la BBC. En el año 2012 dimitía el director de la cadena, George Whistle, tras apenas unos meses en el cargo. El motivo: había emitido un reportaje en el que se insinuaba sin pruebas que el político del Partido Conservador, Alastor McAlpin, era un pederasta. La cadena se tuvo que disculpar ante el anciano político. Pero el peor caso de la BBC fue el que causó este hombre, Jimmy Savile, durante años estrella de la cadena pública británica. Tras su muerte, se descubrió que él sí había sido un pederasta con más de 200 casos de abusos a menores. El director del programa estrella de las noches de la BBC, Peter Rippon, tuvo que dimitir tras descubrirse que se había negado a emitir un reportaje sobre los crímenes de Savile, abriendo el debate a si la cadena había encubierto dichos delitos.